Ahora, esa conciencia irreprensible, dice el apóstol Pablo, se tiene que manifestar delante de Dios y delante de los hombres. Esto me habla de que debe de haber una congruencia, debe de haber un buen testimonio delante de Dios y delante de las personas. Porque hay mucha gente que cuida la apariencia, cuida su testimonio delante de los hombres para que la gente, o se cuida de la gente y no pone atención que el que está sentado en el trono de los cielos también lo está observando. Entonces vemos al apóstol Pablo esforzarse. Esto me enseña que esto es personal, esto es particular. Cada uno de nosotros debe de manifestar un esfuerzo por tener una conciencia irreprensible. Vamos a pedirle a nuestro Padre Dios que envíe su palabra y que podamos salir de este lugar con un buen consejo. ¿Quiere ayudarme a pedirle a Dios que nos hable? Con su mano derecha en alta, dígale al Señor: habla mi vida en esta tarde, Señor. Háblanos, ministranos, enséñanos, revélanos tu palabra, abre nuestro entendimiento, nuestros ojos, nuestro oído, y que podamos degustar, podamos disfrutar esta estancia en tu casa, recibiendo tu buena palabra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y todos decimos amén. Gloria a nuestro Dios. El apóstol Pablo fue uno de los hombres de Dios conocido como el perito arquitecto de la iglesia, que habló más acerca de la conciencia. También el apóstol Pedro lo hizo. Pero el apóstol Pablo abarcó una mayor explicación de lo que es la conciencia. Y por eso él manifestaba en esta palabra, en este texto, diciendo: me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Él está reconociendo que hay una supervisión celeste, pero también hay una supervisión terrenal. Él está teniendo conocimiento de que hay un Padre que sabe cómo está nuestra situación, pero también hay gente que observa nuestro proceder. Con toda su fuerza, diga conmigo: ayúdame a tener una buena conciencia. A manera de resumen, vuelvo a repetir esto es para darme a entender, para poder explicarme, porque cuando usted investiga lo que dice la ciencia acerca de la conciencia, usan términos, usan frases muy complicadas que termina la persona por decir: ¿y qué quiso decir? Entonces, traigo una pequeña esencia, un pequeño, una explicación breve, y lo quiero hacer de una manera clara para que entendamos esto. La conciencia es como un sensor interno o una aplicación. Usted se le va a hacer más particular entender esto. Es como una aplicación que tiene tu celular. Si usted no tiene esa aplicación en su celular,
no puede hacer uso de ciertos movimientos. Entonces, este sensor interno que tenemos tiene la capacidad de distinguir lo bueno o lo malo en áreas como pensamientos, intenciones y acciones. Quiero pedir de favor me ayude alguien a buscar Romanos 2:15, y si pudiéramos tener diferentes traducciones nos va a enriquecer este mensaje. Este sensor interno lo tiene tanto el creyente como el no creyente. Este sensor, que así pudiéramos, estoy usando este término para darme a entender, se llama conciencia, y esa conciencia la tiene tanto el hombre que conoce a Dios, que es creyente, pero también la persona que no cree en Dios tiene este sensor, tiene esta conciencia. Si alguien puede leer Romanos capítulo 2, versículo 15, para reforzar lo que estoy comentando. A ver, vamos a usar el micrófono para que se escuche, lo escuchen también nuestros radioescuchas. ¿Lo tienes, hijo? A ver, dale lectura, por favor. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Fíjese, ¿qué nos está diciendo? Todos, desde que nacemos y tenemos uso de razón, sabemos detectar qué es lo bueno y qué es lo malo. Cuando el niño comienza a investigar y mete su dedo en el agua caliente, ¿qué hace ese niño? Le hace ¿Y vuelve a meter su dedo a esa agua? No, ya no. ¿O qué hace el niño inquieto cuando ve las ranuras del contacto y tiene en su mano un tenedor y comienza a meter ahí su tenedor en el contacto y le da un toque? Ese toque lo hace sentir incómodo, ¿verdad que sí? ¿Y qué hace el niño? No vuelve a meter su dedo ahí, porque va teniendo conciencia de qué es lo bueno y qué es lo malo. Al niño, cuando tú le das tequila, un niño chiquitito, le das tequila, ¿qué gestos pone en su rostro? Empieza a no quererlo. Pero dáselo a un viejo borrachón, ¿qué hace esa persona? Lo absorbe, ¿sí o no? Bueno, entonces, ese sensor, que así pudiera, o sea, estoy usando este término para que entendamos qué es la conciencia. El rey Salomón en Proverbios 20:27 dice: lámpara del Señor es el espíritu del hombre que escudriña lo más profundo de su ser. Ahí lo está considerando el rey Salomón como el receptor. Acuérdense, una lámpara es como si tuviésemos estos focos.
Pero para que alumbre se necesita conectarlo a la corriente y haga su función. Pero mientras no esté conectada a la corriente o a un encendedor, la lámpara está apagada. En 2 de Corintios nos dice que ese sensor de la conciencia ha sido otorgada por Dios. Por eso le digo, esto Dios se lo ha dado a todas las personas, al hombre, a la mujer, sea creyente o no sea creyente. Todos tienen una conciencia, todos tienen un sensor. Dice, porque nuestra satisfacción es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia vosotros. ¿Qué nos dice el Señor con esto? Que cuando nosotros venimos a la tierra, traemos ese elemento, traemos esa conciencia otorgada por Dios y que nos activa en nuestra vida un conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo, de lo que es santidad y de lo que es pecado, de lo que es luz y de lo que es tinieblas. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿No? ¿Sí vamos bien o retrocedo? ¿Sí? Ok. Quiero explicar esto, a ver si alcanza a percibir esta imagen en donde vemos al ser humano conectado con la tierra y el ser espiritual, el mensaje de Dios que quiere llegar, que quiere transmitir. Por eso lámpara del Señor es el espíritu del hombre. Traje esta imagen trayendo un poquito para que nos demos a entender la importancia de estar apegados a la luz de Dios. El cielo, figura de lo celeste, quiere transmitir sus luces, sus bendiciones, sus recursos a la vida del hombre, para que el hombre lo lleve a la práctica en la tierra. Dios otorga a la vida del hombre, a la vida de la mujer, dones, talentos, virtudes, poder, autoridad, para que esa gloria de Dios descienda y se active en esta tierra. Y usa ese sensor llamado conciencia. Si yo tomo mi teléfono, hoy en día es más fácil explicar esto. Si este fuera mi teléfono, saco una foto, capto la foto y la envío a una persona que está en Europa, ¿cuánto tiempo se tarda en llegar esa imagen? Es inmediato. Ahora, si yo le digo, vamos a revelar esta fotografía, la vamos a imprimir y hay que llevarla a Europa físicamente, ¿cuánto tiempo nos tardamos? ¿Verdad que es tardado? Con toda su fuerza diga, la materia, lo terreno, se convierte en un obstáculo, en un estorbo para que la luz se vea en mi vida. Cuando, hermanos, nosotros
vemos la grandeza de nuestro Dios, que puso en ti un receptor, un sensor, un dispositivo llamado conciencia, es porque Él continuamente quiere enviar mensajes, quiere enviar señales, consejos, instrucciones. Pero ¿qué pasa en un teléfono cuando tú lo pones en modo avión? Se obstaculiza el receptor, se obstaculiza la recepción de una llamada, ¿no es así? Y si ese teléfono se queda sin batería, aunque sea un teléfono muy moderno, pero sin batería, no sirve. No sirve. Aunque le envíen muchos mensajes, muchas fotografías, no las recibe. Pues esto es lo que yo quiero compartirles en esta reunión. La importancia de tener nuestra conciencia limpia, activada, para que recibamos los mensajes, para que recibamos la bendición, para que recibamos la fortaleza que Dios otorga a su pueblo. Vemos, hermanos, en la Escritura, en Hebreos 9:14 nos habla de una conciencia purificada. Hechos 23:1 nos habla de una conciencia limpia. Y 1 Timoteo 1:5 nos habla de una buena conciencia. Levanta tu mano y di conmigo: Padre del cielo, purifica mi conciencia, limpia mi conciencia. Quiero tener una buena conciencia. Una buena conciencia tiene activo este sensor para recibir mensajes, señales, para recibir códigos secretos, para recibir esas ideas, buenas ideas, para recibir buenos pensamientos, para ser activados en ser personas que utilicen su mente para cosas buenas. Una persona con una conciencia buena ayudará a su mente a ocuparla en cosas extraordinarias. Cuando la persona tiene enferma su conciencia, entonces esa persona se vuelve opaca, se vuelve sombría, se vuelve débil, se vuelve enferma. Estoy hablando en el plano espiritual. Entonces, los mensajes que Dios envía, los mensajes que Dios entrega a la vida de la persona, no las comprende porque no las puede recibir. Está apagado, está desconectado, está sin batería, está deteriorado ese canal de recepción. Espero me dé a entender. ¿Se acuerdan una ocasión cómo el Señor le dijo a los habitantes de Nazaret? Cuando llegó ahí, dijo: no hay profeta sin honra. Y dice: y no pudo hacer muchos milagros ahí. Entonces la pregunta es: ¿por qué no pudo el Señor hacer milagros? ¿Quién fue el problema? ¿Jesús o la gente de ese lugar?
Porque hermanos, ¿por qué a veces no recibe la persona el milagro? Porque su conciencia no está conectada. Está desconectado. No era un problema de mi Señor Jesús que no tuviese unción o que no tuviese poder. No, todo lo contrario. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él es un Dios todopoderoso. Él es un Dios glorioso. El problema es el ser humano que se queda sombrío, se queda desconectado, interrumpe su conexión, interrumpe ese sensor y ve la vida tan natural, tan normal como cualquier persona. Y esto es lo que el Señor nos enseña en esta hermosa reunión. Él quiere que tu conciencia, tu sensor esté limpio, purificado, y que tengas una buena conciencia para que seas nutrido, seas un buen receptor. Pero una persona que está desconectada, que está débil, corrompida, porque 1 Corintios 8:7 me habla de una conciencia débil. La carta a Tito, capítulo 1, versículo 15, me habla de una conciencia corrompida. Hebreos 10:22 me dice que hay conciencia mala. Cuando una conciencia es débil, corrompida o mala, no tendrá la capacidad de vivir una vida disciplinada, buscando o anhelando las cosas del cielo. Biblia para comprobar. ¿Cuántos apóstoles subieron al monte de la transfiguración? 3. ¿Y cuántos se quedaron abajo? 9 y 3, 12. ¿Qué porcentaje se queda abajo? El 75%. El 75% de la gente está con una conciencia débil. Otros están con una conciencia corrompida, en donde no saben diferenciar quién es Jesús y quién es Barrabás. Eso es tener una conciencia corrompida, en donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo lo ven bueno. Tócate por favor así la corona de tu cabecita y di: Padre del cielo, purifica, limpia mi conciencia. Pregunto aquí entre nos, hijos, ¿era fácil distinguir quién era Jesús y quién era Barrabás? ¿Sí o no? ¿No que sí? Y entonces, ¿por qué toda la banda escogió a Barrabás? ¿Por qué toda la gente escogió ir tras ese delincuente? Y lo que el Señor nos muestra es que esa conciencia débil habla de que no estaban conectados a la instrucción que venía del cielo. Por eso, hermanos, cuando usted ve la revelación que recibió Pedro, Jacobo y Juan en ese monte, ellos pudieron mirar, en esa revelación vieron a Moisés, a Elías,
y a mi Señor Jesús transfigurado. Ellos tuvieron en esa oportunidad la capacidad de ver en vivo la dimensión del cielo en la tierra. Se aclaró quién es Moisés, se aclaró quién es Elías, pero inmediatamente aparece una voz del cielo que dice: ¿a quién señaló? A Jesucristo. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Por qué dijo? ¿Por qué el Padre envió esa voz? Usted lo puede decir, usted lo puede ver ahí en el relato, Mateo 17. Usted mirará cómo Pedro, en su gran alegría, en su gran emoción de ver esa revelación, dijo: bueno es estar aquí. ¿Y qué dijo? Hagamos 3 tabernáculos. ¿Cómo estaba la conciencia de Pedro? Estaba poniendo por igual al Señor Jesús con Elías y Moisés. Y entonces vino la dirección, vino la administración del Padre diciendo: hey Pedro, vas a tener que corregir, limpiar, purificar tu conciencia, para que sepas discernir y distinguir quién es Elías, quién es Moisés y quién es mi hijo. No sé si me estoy dando a entender. Y entonces él dijo: este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Por eso es necesario, hermanos y hermanas, que le pidamos al Señor, nuevamente pídale al Señor, dígale: Señor, purifica mi conciencia, limpia mi conciencia. Quiero tener una buena conciencia. Lo que hemos explicado, ¿está claro hasta aquí? ¿Sí? ¿Está quedando claro? Ahora, pregúntese: ¿cómo está su conciencia? ¿Así? ¿Limpiecita? ¿O así? Sombrío, conchudo, pasivo, indisciplinado, opacado. Vamos a la casa del Señor. Sí. ¿No será que tu conciencia está apagada? ¿No será que tu conciencia está sucia? No estás percibiendo los rayos, las luces, los códigos que vienen de Dios. Porque cada vez que Dios habla, está enviando dosis de bendición. ¿O no es así? Porque Él nos quiere ver firmes, fuertes, bendecidos. Pero fíjense, hermanos, que la Escritura nos revela que hay un contaminante que opaca, que afecta la conciencia. En Efesios 4:17 dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: esto digo pues y afirmo, fíjese, juntamente con el Señor. O sea que no está hablando por su propia cuenta el apóstol Pablo, sino que está trayendo un conocimiento para que la iglesia lo descubra o lo sepa. Dice: ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Este mensaje se lo está escribiendo a la iglesia, no a los inconversos, sino a la iglesia de Cristo. Levanta tu mano y di: ese mensaje es para mí.
¿Qué nos está diciendo? Este caminar, el caminar por esta tierra, puede estar afectando tu mentalidad con cosas vanas, con cosas que no tienen valor, con cosas que aquí perecen. Espero me dé a entender, hijos. Ya hicimos el ejercicio de cuánto tiempo se tarda enviar una foto por vía celular a Europa. Segundos. ¿Y cuánto te tardas tú si llevaras la foto a Europa? Horas. El mundo espiritual es más poderoso. El mundo espiritual está más activo, es más ligero, es más pronto, es más real que el mundo material. El mundo material perece, el mundo material es tardío, el mundo material se acaba, el mundo material hoy tiene valor, mañana ya no tiene valor, hoy es del año, mañana ya no es del año. Inclusive hasta los acabados de una casa. Cuando tú visitas una casa, dices, esta loseta o este acabado es de los años 60, de los años 70, de los años 90, del año 2000, porque era lo que estaba de moda en ese entonces, y entonces ya puedes tú detectar de qué año era ese acabado. Pero lo que es espiritual, cada vez que tú adquieres luz, energía, bendición que viene de lo alto, cada día te rejuvenece, cada día te pone más actual, cada día, hermano, te hace más sabio, cada día te hace más poderoso, cada día te hace más maduro, cada día te hace más entero. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos. Pero yo encuentro en el caminar, y esto lo digo por los hermanos que me escuchan por la radio, yo encuentro en el caminar del evangelio a mucha gente que inició con un gran ímpetu de agradar a Dios. Buscaban a Dios de una manera disciplinada, pero al paso del tiempo la gente pierde su conexión, la gente se debilita porque las cosas vanas de esta tierra corrompen su conciencia y entonces comienzan a dejar lo espiritual para después. Y vemos creyentes que un día profetizaban, vemos creyentes que un día predicaban, vemos creyentes que un día le servían a Dios con gran ímpetu. Ahora los vemos acabados, sombríos, enfermos, debilitados, sin fuerza. Porque desconectarse de Dios enferma a tu alma, y al tener enferma el alma, el cuerpo también se enferma. Por eso el salmista decía: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es el que te corona de favores, Él es el que sacia de bien tu boca, Él es el que te rejuvenece como el águila. Necesitamos a Dios. Levanta tu mano y diga: yo necesito de Dios. Que Dios nos libre de la vanidad de vuestra mente. Que Dios nos libre, hermanos, de la estructura materia, porque la materia es la que se encarga de opacar lo espiritual. A la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Dice que esa vanidad que contamina la mente, versículo 18, dice que hace que el entendimiento se endurezca, entenebrecidos en su entendimiento. Fíjese, hermanos, cuando usted va de visita a una casa,
esto me pasó en una ciudad donde fui a compartir la palabra. El hermano que me invitó a predicar me dejó en un espacio de su casa, para él el mejor espacio, el mejor lugar, y yo se lo agradezco mucho. Ese espacio tenía una ventana que daba hacia la calle, y a las 4 de la mañana comienza la travesía de todos los autos, camiones. Y entonces a las 4 de la mañana comienzan el ruido de los claxon, el frenado. Y entonces tú te despiertas, porque no estás acostumbrado a que tu recámara dé a una avenida principal. No dormí bien esa noche. El segundo día o la segunda noche que me tocó dormir ahí, ya dormí un poquito mejor, porque mi cuerpo, mi mente se fue acostumbrando al ruido. Y la tercera noche ya ni escuché el ruido, porque uno se va adaptando a el medio ambiente. ¿Ya que sí? Así somos. Nos vamos adaptando a la conchudez, a la pereza, a la inmundicia. Y usted puede hacer el ejercicio, hermano, sobre todo los hermanos que tienen niños chiquitos, y usted deja el pañal ahí en la sala, se le olvidó tirarlo al bote de la basura, deja el pañal ahí, y cuando entra alguien por primera vez a tu sala, ¿qué detecta? El mal olor. Pero los que están ahí dentro ya lo ven. Ese es el aroma que nos tocó vivir, dice. Estoy dándole este ejemplo porque así sucede con nuestra conciencia. Nos vamos habituando, nos vamos acomodando y llegamos a concebir dentro de nosotros que estamos bien, que no necesitamos cambios. No, yo estoy bien. Yo fui al culto el domingo. Así me enseñaron el Santo Papá de allá de Roma. Así me enseñó, un día a la semana. Eso es normal. Y se te hace lo más habitual y lo más correcto, lo más normal, un día a la semana. ¿Cómo está esa mente? ¿Cómo está ese entendimiento? Débil. Apenas si te dicen una mala noticia, ¿y qué hace esa persona? Se pone a temblar. Señor, usted tiene una enfermedad incurable. ¿Y qué hace la mente? Ay, me voy a morir. Ay, ay. ¿Por qué? Porque no hay fortaleza en su vida. Pero cuando usted está conectado con su Creador, usted está lleno de luz. Usted está lleno de respaldo. Usted está lleno de ánimo, lleno de alegría, lleno de paz. Porque lo que Dios quiere ver en la vida de sus hijos es una conciencia limpia y buena. ¿Hasta ahí está quedando claro lo que estamos hablando? ¿Continúo? Dice que la vanidad de este mundo afecta a la mente, y esa mente afectada comienza a endurecerse, comienza a perder sensibilidad. Por eso vemos a una gran cantidad de hombres que se les hace fácil sacar un arma y quitarle la vida a la otra persona, porque tienen ya la conciencia entenebrecida. Y una conciencia, una mente entenebrecida, dice Efesios 4:18, que esa persona la excluyen de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Una persona que no erradica las tinieblas de su vida,
Una persona, porque tinieblas es sinónimo de ignorancia. Una persona que no ama la instrucción es porque anida en ella, anida en esa persona la ignorancia, las tinieblas, y hace entonces que la vida de Dios no se haga presente en su persona. Porque Dios estará enviando, pero como no hay un receptor, no llega. Porque Dios cada mañana dice que prepara nuevas misericordias para sus hijos. Pero si no tienes activo el receptor, no te llega, hijo. Por eso diariamente debemos de pedir a Dios: Señor, limpia, purifica mi conciencia. Podríamos pedírselo en este momento. Dígale al Señor: limpia mi conciencia, purifica mi conciencia, Señor. Y cuando eso aparece, dice el versículo 19, dice que llega esa persona a ser insensible. Se vuelve insensible, no siente, ya no entiende. Por más que le hables, por más que le des consejo, no entiende. Por eso, hermanos, esto nos sirve a todos para que podamos comprender cuando tu hijo o tu hija le dices: cambia esto, mi hijo, corrige esto, y no te entiende. No te pelees con él. Que no se amargue tu corazón porque ves a un hombre que no cambia. No. Lo que tienes que pedirle a Dios es: Señor, limpia su conciencia, limpia su entendimiento, limpia su mente, porque está intoxicado, está enfermo, o está desconectado, o está afectado, o está duro, no siente nada. ¿Se ha sabido usted de hijos que agreden, insultan a sus padres? ¿Ha sabido usted de eso? ¿Por qué lo hace? Porque ya su conciencia está entenebrecida. Hijos que le faltan el respeto a sus padres. Pero también ha sabido usted de padres que han tergiversado su mente y quieren abusar de sus hijas. ¿Ha sabido usted de eso? ¿Qué te indica eso? Que su conciencia está afectada. Levanta tu mano y dice: Señor, limpia mi conciencia, purifica mi conciencia. Cuando una persona se entenebrece, se hace duro, se hace dura, se entrega a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Por eso, cuando vemos en varios ejemplos de la Biblia como hombres, personas que un día le sirvieron a Dios, pero se desconectaron de su Creador, hicieron cosas terribles. Cuando revisamos el libro de Éxodo, ¿se acuerdan ustedes que una enseñanza anterior, creo, vimos cuando el Señor le entregó los mandamientos a Israel? ¿Qué fue lo que evidenciaron en ese monte Sinaí? Relámpagos, truenos y el sonido del shofar. ¿Sí se acuerdan ustedes de eso? ¿Y qué dijo ese pueblo? Ese es mi Dios. Ese es mi Dios. Pero temblaron y dijeron: Moisés, no queremos nosotros oír y ver ese espectáculo. Mejor seas tú el que estés recibiendo ese consejo y nosotros haremos lo que tú nos digas, Moisés. ¿Por qué el pueblo no quiso recibir directamente la bendición de Dios, el mensaje de Dios? Porque su conciencia no estaba capacitada para recibir tanta bendición.
Y qué terrible, hermanos, porque se dieron cuenta que cuando Dios habla, su voz opera como trueno, como relámpago. Su voz opera como un shofar. Pero qué tristeza da ver cómo unos cuantos días después ellos levantan un becerro de oro. Y a ese becerro de oro lo llaman su Dios. Tócate tu cabecita y di: Padre, ayúdame a cambiar mi mentalidad. Vieron a ese becerro de oro como su Dios. Vieron a ese becerro de oro como su pronta ayuda. Y esa es la visión que tiene el hombre material que no camina conectado con el Espíritu de Dios. Piensa que a través de tu negocio ese es tu Dios. A Él le vas a dar todas tus fuerzas. Ese es tu Dios. A eso le dedicas todo tu espacio. A eso le dedicas toda tu atención. Y el que te da, el que te abre los cielos, el que te corona de favores, está allá arriba. Porque si Él dice: ciérrenle la llave, no hay agua. Ábranle, porque cuando Él abre, nadie cierra. Cuando Él cierra, nadie abre. Entonces, cuando se levanta ese becerro de oro, mire hasta dónde estaba afectada la conciencia de estas personas. Porque para escribir becerro en hebreo es egel. Y egel se escribe con 3 letras hebreas: la letra Ain, la letra Gimel y la letra Lamed. En este acróstico encontramos cómo esta estatua que levantaron, esta estructura que construyeron, de ahí se originan 4 pecados terribles que hacen que la humanidad esté afectada. La letra Ain me habla de los ojos. Ain habla de la visión, la forma de mirar. Cuando una persona está afectada a su conciencia, está con los ojos dañados. Por eso a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, porque su visión está dañada. ¿Se acuerdan qué le cayó? ¿Qué sucedió cuando Saulo de Tarso tiene un encuentro con nuestro Señor Jesús? ¿Qué sucedió? ¿Qué le evidenció el Señor? ¿Dónde estaba la afectación de su vida? Los ojos. Porque el becerro de oro estaba en su vida. Cuando Ananías ora por él, ¿qué cayó de sus ojos? Escamas. Y entonces pudo ver con claridad, y por eso dijo: no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios. Amén. Con la letra Gimel, en este acróstico encontramos la palabra Gilgul Arayot, que en hebreo es Gilgul Arayot, pero significa relaciones prohibidas. Esta estructura becerro de oro, amada iglesia, es una estructura que está dañando la conciencia del creyente. Cuando tú no cuidas tu círculo de amistades, cuando no prestas atención con quienes convives,
o con quién te conectas, o con quién hablas, o con quién tienes conexión, inclusive hasta en tus redes sociales, seguro es que Gigul Arayot estará afectando tu pensamiento, tu conciencia. Cuanto más prestes atención, quién es el círculo de amistad, quiénes son las personas con las que tú dialogas, comes, viajas, convives, eso se transmitirá a tu persona. Por eso el libro de Proverbios dice que el que camina con los sabios adquirirá sabiduría, pero el que convive o camina con los necios terminará en el manicomio. Eso es Primera de Rafael 1:1. Porque la persona comienza a comportarse como insensato, como necio, como loco. Esta estructura, por eso cada vez que lea usted, levantaron un becerro de oro, usted puede leerlo, está en Éxodo capítulo 32, dice uno, bueno, ¿qué cabe? ¿En qué cabeza cabe esto? Alguien que me ayude a leer así rápidamente porque el tiempo ha avanzado. Éxodo 15:2, si alguien me ayuda a leer, ¿qué dice ahí? Éxodo 15:2, por favor, con rapidez. Allá lo tienen, por favor, hijo. Mire lo que dijo Israel cuando vio el gran milagro de Dios. ¿Qué dijo? Mi fortaleza y mi canción es el Señor. A ver, vamos a repetir eso. Mi fortaleza y mi canción es el Señor. Ahora, ¿para cuántos esto es una realidad? Vamos, diga, mi fortaleza y mi canción es el Señor. Ahora, ¿qué más dice? Y ha sido para mí salvación. Ajá. Este es mi Dios. Fíjese. Y le glorificaré, el Dios de mi Padre, y le ensalzaré. Fíjese, ¿qué dijo el pueblo, hijos? Este es mi Dios, ¿sí o no? ¿Cuántos pueden decir que mi Señor es su Dios? Ahora, si nos vamos a Éxodo 32, creo que es en el versículo 20, si no mal recuerdo. Ahora están diciendo que el becerro de oro es su Dios. Ahora están diciendo que el becerro de oro es el que lo sacó de Egipto. ¿Qué le pasó en la mente a ese pueblo? Su conciencia se corrompió. ¿Sí lo tienen ahí? Es el versículo 20 o el versículo 24, si no mal recuerdo ahí. Cuando le dice, Israel, este es tu Dios. Busquen ahí en la concordancia la palabra Dios en el capítulo 32 y rápidamente se lo va a reflejar ahí para que... Esto solamente es para nada más comprobar un poquito cómo la mentalidad del ser humano se afecta inmediatamente. Santo Dios, aquí hay un montón de estudiosos y... ¿Qué? Ajá. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Fíjese, levantaron un becerro. A ver, pregunto, hijos, aquí, usando un poquito la lógica, si traemos un becerro, cancelamos, ¿no? Pero si traemos un becerro y les digo, iglesia, este es tu Dios, ¿usted qué va a decir? Pues creo que no, ¿verdad? ¿Y qué dijo Israel? ¿Y qué se puso a hacer Israel? A hacer fiesta. ¿Cómo estaba esa conciencia entonces? ¿Cómo estaban sus ojos? Afectados. ¿Cómo estaban sus relaciones?
corrompidas. Comienza la persona a tener relaciones prohibidas. Comenzaron a decir que ese becerro era su Dios. Comienza el joven a decir que esa muchacha es el amor de su vida. Comienza a decir el muchacho que esa muchacha es lo mejor que ha tenido en la vida, porque sus relaciones, su visión ha sido infectada, su conciencia ha sido infectada, sus pensamientos están alterados. Y entonces comienzan a hablar mal. Comienzan a usar mal su boca. Usted va a descubrir a la persona que tiene un becerro de oro en su vida por la forma en que habla, por la forma en que ve y por el tipo de amistades que tiene. ¿Están aquí? Si andas con los que se ponen un montón de piercing y tatuajes en la cara, ¿qué te van a decir que eres? Igual que ellos. ¿Sí o no? Si andas con los que promueven la droga, ¿qué te van a decir? Si andas con los que promueven el robo, ¿qué te van a decir? Entonces aquí el Señor nos da una ministración muy clara. Dios te ha dado una conciencia, pero el becerro de oro Hegel quiere infectar tu vida, contaminando tu visión, contaminando tu círculo de amistades y tu forma de hablar. Si tú te juntas con gente rebelde, serás rebelde. Si tú te juntas con gente sabia, serás sabio. Si tú te juntas con gente grosera, que cada palabra usa pura grosería, se te va a salir una, porque se te va a hacer normal hablar así. ¿Seguimos? No, ya terminamos entonces. ¿Seguimos? Por eso, esto lo vamos a dejar para otra ocasión. ¿No? ¿O sí? ¿De una vez? A raíz del levantamiento de este becerro de oro, de ahí se derivan los 4 pecados graves que afectan al hombre, afectan un hogar, o sea, un matrimonio, afectan una congregación, afectan una nación. Cuando el Señor le dijo a Adán y a Eva, no coman de ese fruto, dice la Biblia que Eva vio al árbol y al fruto, lo vio delicioso. Sus ojos, ¿qué operó ahí? El becerro de oro, la estructura. Dice que los ojos de esa mujer se dejaron llevar por lo que vio sus ojos. Dice que era bueno y delicioso. ¿Y qué le dijo Satanás? Dios lo reprenda. Si tú comes de este fruto, tus ojos se van a abrir y serás igual que Dios. ¿Afectó o no afectó los ojos? Sí. Y ahí está. Ese pecado hizo que se viniera abajo la humanidad. Segundo pecado grave, y esto grábeselo siempre, hijos, es la envidia y los celos. Este segundo pecado, hermanos, impera en el ser humano cuando ve que alguien, cuando ve que un cercano, un familiar,
un hermano en la fe, un vecino, un primo, está superándose, está creciendo, está desarrollándose, inmediatamente aparece el becerro de oro y comienza a inyectar celos, envidia y odio. Vemos cómo los propios hermanos de José lo vendieron, lo querían matar. 10 hermanos estuvieron de acuerdo para la destrucción de José. Y eso hace que las familias se desintegren. Eso hace que las familias se separen a causa de la envidia, a causa de los celos. Dice la Escritura que es una furia, dice el libro de Proverbios, si no mal recuerdo, en su capítulo 28 o capítulo 30, cualquiera de esos dos capítulos, dice que la envidia es una furia tan terrible que con la mirada destroza, que con la mirada hace destrozos a lo más tierno. Entonces, cuando tú detectes que alguien tiene envidia de lo que tú estás haciendo o de lo que tú estás logrando, lo sano y lo correcto es: no vayas a comer y a sentarte a la mesa con un envidioso. ¿Está escuchando? Pregunto, ¿se detecta o no se detecta quién te envidia? Sí. No comas con él, porque ahí estarás dándole vida al becerro de oro. El tercer pecado es la idolatría. Cuando levantaron este becerro, cambiaron la gloria de Dios por la imagen de un buey. Porque comenzaron a alucinar, a tener ideas equívocas de que Moisés ya no iba a bajar, de que Moisés había muerto, y entonces dijeron: haznos un Dios, le dijeron a Aarón. El tercer pecado que acaba con la vida de una familia, un hombre, una mujer, una nación, es la idolatría. Porque con ello, la idolatría, cuando se practica, atrae, es un imán de la enfermedad y de la miseria y pobreza. Causa tristeza enterarse de hombres o mujeres que un día inclusive profetizaban y terminaron casándose en una iglesia católica. ¿Qué me habla eso? De que su conciencia se corrompió de una manera terrible. El que una persona entre a una iglesia católica después de ser un hombre que creyó en Dios, en el único y soberano Dios, ahora entrar a una de esos lugares, que me habla de que ya su conciencia está corrompida. Sus ojos ya no ven, su entendimiento ya está dañado. Y el cuarto pecado que acaba con un matrimonio, una familia, una congregación, hermanos, es el miedo al fracaso. Y eso lo vemos reflejado en los 10 espías, cuando dijeron: no podemos, está difícil, son gigantes, nosotros parecemos langostas, es que es difícil, la vida es difícil, es que yo no tengo el respaldo, es que yo no tengo dinero,
es que yo no tengo estudios, es que yo no puedo. Eso acaba con la vida de un matrimonio, la vida de de un hombre, la vida de un ministerio, cuando le tenemos miedo. Si Dios es por nosotros, pregunto, ¿Josué y Caleb hablaron igual que los 10 espías? No. Ahora, pregunto, ¿se les cumplió sus sueños, sí o no? Caleb llegó a decir: han pasado 45 años. Yo tenía 40 cuando me dieron la oportunidad de pisar la tierra prometida. Y han pasado 45 años. Y fíjese lo que dice: y aún sigo con la misma fuerza, aún sigo con el mismo valor, aún sigo con la misma determinación, aún sigo con el mismo coraje de lograr mis objetivos. No le tuvo miedo a emprender lo nuevo. Y eso está acabando con mucha gente porque su conciencia está contaminada. Pero cuando tú dices: si Dios está conmigo, cuando vemos esta imagen aquí, tú estás aquí. Aquí puse esta representación así, y el Señor te está mirando y Él está cercano a ti, y tú le dices: Padre, yo quiero que tu presencia esté conmigo, yo te necesito, yo necesito de ti, protégeme. Si Dios está encima de ti cubriéndote, ¿te va a venir algo malo? ¿Te va a venir algo terrible? No, mi hijo. Dios es tu amparo y tu fortaleza. Dios es tu pronto auxilio. Dios es el que te reviste de poder. Solo que el cochambre que ha cubierto la conciencia es la que no te permite ver con claridad la grandeza de Dios. Porque Dios envía constantemente mensajes, instrucciones, ideas, estrategias, conexiones, relaciones, recursos, provisión, sustento, palabra, revelación, profecía. Constantemente la está enviando para que los hijos reflejen al Dios de la gloria. Rápidamente, ¿quiere tener una conciencia buena? ¿Una conciencia irreprensible? Hay elementos que purifican nuestra conciencia. Número 1, Hebreos 9:14, así rápidamente anótelo. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. ¿Qué elemento necesitamos entonces? La sangre de Jesucristo. Y cada primer domingo de mes, ¿qué tomamos aquí? La Santa Cena. ¿Qué estamos pidiéndole al Señor? Purifica mi conciencia. Primera de Pedro 3:21, vemos otro elemento de purificación. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia. ¿Qué es lo que el Señor nos enseña? Que la persona que se bautiza en agua está solicitándole al Señor que le purifique su conciencia. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. 3. Otro elemento de purificación. Por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres pero a Dios somos manifiestos, y espero también seamos manifiestos en vuestras conciencias. ¿Qué elemento hace o activa la limpieza de nuestra conciencia? El temor al Señor. Y el principio de la sabiduría es el temor al Señor. ¿Qué me dice esto? Cada vez que tú lees la palabra de Dios, te está limpiando,
Porque cuando el Señor envía su palabra, Éxodo 20:18, dice que cuando el pueblo estaba recibiendo las instrucciones, dice que el pueblo percibía los truenos, relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Y cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. ¿Qué es lo que limpia tu conciencia? La palabra de Dios. Entonces vamos a repetir. ¿Qué elementos limpian nuestra conciencia? La sangre, el bautismo. 3, la palabra de nuestro Dios. Y número, ¿qué? 5. A ver, vamos aquí. Número 1, la sangre. Número 2, el bautismo. Número 3, la palabra de nuestro Dios. Es que el temor del Señor aparece por el principio de la sabiduría. Y el principio de la sabiduría es cuando el Señor te envía su palabra. Entonces este es un solo punto. ¿Ok? Número 4, Hebreos 13:18. Otro elemento importante que debe haber en nuestra vida es la oración. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos una buena conciencia, deseando conducirnos honradamente en todo. ¿Cuántos elementos de purificación? 4. Número 1, la sangre. 2, 3, la palabra. 4, la oración. ¿Le explico esto rápidamente o lo dejamos así? Se lo explico. Según la ciencia, esto ya es extra, esto nada más es un comentario. Según la ciencia, hay 3 clases de conciencia en el mundo físico, en el mundo literal. Lo marcan con un nivel de conciencia 0 a las plantas, con un nivel de conciencia 1 a los reptiles y a los mamíferos, con un nivel de conciencia 2 a los humanos. Entonces 0, 1 y 2. Porque las plantas no saben de tiempo, solo se rigen por el calor del sol. ¿Sí? Solo se rigen si hay sol. ¿Sí han visto ustedes esas florecitas que cuando hay sol se abren? Cuando no hay sol se cierran. Solo están regidos por la luz del sol. Cuando yo veo esto, entonces, cuando una persona tiene su conciencia corrompida, solo se deja llevar por la temperatura. O muy peleoneros o muy conchudos, porque no tienen conciencia de otra cosa. Por ejemplo, aquel que está peleando, aquel que se agarra a golpes con otra persona, ¿que no tiene conciencia de que un mal golpe le puede quitar la vida ahí? Pero como no hay conciencia, se pone a pelear. ¿Sí o no? Pero está la conciencia 1. Porque para que se activen estas conciencias en el mundo físico se requieren temperatura, espacio y tiempo. Entonces, el siguiente nivel es el nivel de los reptiles. Y un reptil, si usted se da cuenta, se caracteriza porque no comparte su espacio con otro reptil. Lucha por su espacio y es capaz de pelear por su espacio. ¿No le ha pasado a usted cuando llega a la casa del Señor y su silla que siempre se sienta ya la ocupó alguien más? ¿Cómo se le queda viendo a usted? Dice, si aquí yo me siento, esta es mi silla. No comparte su espacio. ¿Ha visto usted cuando la gente va manejando y te ponen las intermitentes para entrar? ¿Qué te hace la gente? Cuando ve que le ponen las intermitentes, ¿qué hace la gente? Este es mi espacio, y hasta le acelera más.
porque su conciencia está en el plano reptil. Por eso cuando usted vaya manejando, no se enoje, porque usted va con una gran cantidad de gente reptiliana, gente conectada a la serpiente, gente conectada a los cocodrilos, gente conectada a los lagartos, que no te van a permitir estar en su espacio. Y muchas veces, ¿qué hace uno? Uno también cae en el juego. Y es lo que busca el enemigo, Dios lo reprenda. Pero hoy el Señor le está trayendo esta palabra para que los hijos de Dios, así puedan pasar 3 o 4 carros, alguien que no tiene esa estructura reptiliana te va a decir: pásele, Señor. Cuando a ti te toque ceder el paso, dígale al Señor: pásele. Hasta te vas a quedar asombrado que te van a decir, la gente que no tiene esa contaminación reptiliana te va a decir: muchas gracias. Pero la gente que tiene conexión con los reptiles, ni caso, ni gracias, ni nada, porque su mentalidad es reptiliana. Dios quiera que nosotros no tengamos esa contaminación, ni reptiliana ni mamíferos. Los mamíferos son considerados aquellos que solo buscan relaciones por un interés. Hijo, cásate con fulana, porque mira, ahí hay dinero. Si no son mamíferos, hijo. Todo por interés. Pero en el mundo de los humanos, o en la conciencia del tiempo, están los humanos, porque los humanos planifican, hacen proyectos, saben diferenciar los tiempos. Por eso Salomón se le consideró como un hombre muy desarrollado en su conciencia, porque él dijo: todo tiene su tiempo. ¿A qué horas comienza el culto? ¿A qué horas llegó? Porque no tiene activada su conciencia los que llegaron tarde. Está en cero ese tiempo. No están planificando bien su vida. Eso demuestra que no están planificando bien su vida. Eso me habla de que hay desorden en su vida. Eso me habla de que la conciencia está corrompida. Porque hay tiempo para todo. Todo lo que se desarrolla en esta tierra tiene su hora. ¿O no dice así la Biblia? Entonces yo dejo nada más esto lo traje así nada más porque esto usted lo investiga y lo va a encontrar en lo que dice la ciencia. Pero nosotros estamos apegados a lo que dice la Escritura. Pero esto tiene una relación con el comportamiento humano. ¿Qué le tenemos que pedir al Señor entonces? Que purifique, que limpie nuestra conciencia. ¿Habrá alguien en esta tarde que le quiera pedir a Dios limpieza y purificación en su conciencia? Yo creo que sí. Pongámonos ahora en nuestros pies. Padre bueno, hermoso nuestro Dios, en esta tarde te agradecemos porque nos has dado la oportunidad de ser bendecidos por tu hermosa presencia y también por el mensaje que tú nos has dado. Gracias. Quiere levantar su voz y agradecerle a Dios. ¿Sí recibió un consejo en este día? ¿Sí recibió una palabra en su corazón? Levante su voz y dele gracias a Él. Gracias te damos. Gracias Dios. Gracias. Muchas gracias te damos. Gracias te damos, Señor Jesús. Gracias te damos, precioso.